Anular dinamización de columnas. Esa es la opción con la que contamos en Power Query para transformar tablas de este tipo en tablas de este tipo y que nos permiten trabajar mejor en nuestro modelo de datos. En este video te voy a estar explicando en detalle cómo funciona y cómo utilizar esta opción de Power Query para que puedas sacarle el máximo provecho. Anular dinamización de columnas es una opción que nos ofrece Power Query para transformar nuestras tablas. En este caso estamos hablando de aquellas tablas que tienen columnas, digamos, dinámicas, que son esas columnas que sus encabezados, más que una categoría de datos o un título, realmente contienen un dato que nosotros necesitamos para poder trabajar mejor nuestro modelo, para tener un modelo tabular. Entonces, la opción de anular dinamización de columnas nos permite apilar esos encabezados en una columna y de esta manera podemos crear un formato tabular que funcione mejor para nuestro proceso de análisis de datos. En este caso que vemos en pantalla, tenemos un caso que es muy habitual a la hora de trabajar, por ejemplo, con archivos en Excel, con archivos de Google, y tenemos una primera columna donde tenemos unos locales comerciales y luego tenemos para cada mes del año se creó una columna. Podemos ver enero 2023, febrero 2023 y así sucesivamente, y debajo de cada una los datos correspondientes. Sin embargo, nosotros necesitamos trabajar con el campo fecha. O sea, ese campo que aquí tenemos como un título realmente es un dato que nosotros necesitamos para nuestro análisis de datos, para nuestro modelo de datos. Y de la manera en que está construida esta tabla, no nos es realmente útil para lo que necesitamos. Y es aquí donde entonces podemos hacer uso de anular la dinamización de columnas. En este caso, a nosotros solo nos interesa anular la dinamización de estas columnas, de todas las columnas que comienzan con un periodo o que su etiqueta es un periodo. La columna local está correcta, así que esa columna la podemos dejar tal cual como está. Entonces, ¿cómo funciona la dinamización de columnas? Cuando nosotros aplicamos esta opción, lo que Power Query va a hacer es que la columna a la cual no le vamos a aplicar la dinamización, que en este caso es la columna local, no las va a dejar fija. Digamos que en cierta forma la va a bloquear. En este caso, porque estamos trabajando con una sola columna, pero si tenemos más de una columna que no queremos dinamizar, o que no queremos, anular la dinamización de esa columna, todas esas columnas van a quedar fijas. Ahora bien, con respecto a las columnas que sí vamos a anular la dinamización de columnas, Power Query lo que va a hacer es que nos va a agregar dos columnas adicionales. En este caso, nos va a agregar una columna de atributo y una columna de valor. En la columna atributo, Power Query nos va a apilar todos los encabezados. Fila por fila nos va a ir colocando cada uno de los encabezados que tenemos en nuestra tabla inicial. Y en la columna valor, como bien lo indica, nos va a colocar el valor que corresponde a cada uno de esos atributos. Veamos cómo organiza los datos esta opción de anular dinamización de columnas. Esta es la tabla resultante después de haber anulado la dinamización de columnas de la tabla inicial. Habíamos mencionado que la columna local quedaba bloqueada, quedaba fija. Sin embargo, podemos ver que en la tabla resultante, local 01, por tomar un ejemplo, se nos repite 3 veces
mientras que en la tabla inicial teníamos un solo registro en una sola fila, estaban todos los datos del local 01. ¿Por qué sucede esto? Precisamente, esta opción lo que hace es lo siguiente. Nos colocamos sobre la columna local, en este caso sobre la primera fila que es local 01, y al aplicar la anulación de dinamización de columnas lo que sucede es lo siguiente. Nos colocamos sobre la columna enero 2023 y este dato, el encabezado de esta columna, va a ir a la columna atributo de la tabla resultante en la primera fila. Y el valor, que es esta celda que resulta de la intersección entre local 1 y enero 2023, va a ir a la columna valor en la primera fila. Luego pasamos a la siguiente columna que le vamos a aplicar la anulación de dinamización. ¿Y qué sucede? Este encabezado, febrero 2023, va a ir a una siguiente fila en la columna atributo. Seguimos, fíjense que seguimos todavía en local 01, entonces por eso se agrega una nueva fila para el local 01 con el registro o con el dato de febrero 2023, que es el encabezado de la siguiente columna a la que le estamos aplicando esta opción, y la intersección o el valor que hay en la intersección de esta fila con esta columna lo colocamos en la columna valor en la posición que corresponde. Luego pasamos a la siguiente columna y hacemos exactamente lo siguiente. Como es otra columna que corresponde a esta misma posición, agregamos una nueva fila para el local 01. En la columna atributo, Power Query va a colocar el valor o el dato que está en ese encabezado, que en este caso es marzo 2023, y el valor que es el que está en esa intersección de esa fila 1 con esa columna, en este caso es 65, y lo coloca en la fila correspondiente en la columna valor. En este caso, como solo estamos anulando 3 columnas, entonces por esa razón nos ha triplicado, digamos, local 01 en la columna local. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que realmente lo que hace Power Query en este caso es replicar, en este caso, los locales en función de los datos existentes. ¿A qué me refiero? Fíjense que si vemos la tabla resultante, en local 02 no tenemos un registro de enero. En la tabla original tenemos que en enero el dato es nulo, pero en la tabla resultante no nos aparece enero 2023. ¿Por qué? Precisamente porque no hay datos, porque está nulo. Cuando aplicamos la anulación de dinamización de columnas, si en la celda no hay un dato, si el valor es nulo, entonces no se trae a la tabla resultante, no se trae ninguna información de esa posición. En este caso, nos estamos parando sobre local 02 y al colocarnos sobre la columna enero 2023, Power Query encuentra que en esta posición no hay un dato, o sea, no hay un valor, realmente no hay nada que llevar a la columna valor, y por tanto determina que no es necesario llevarse esa información. Por eso no coloca enero 2023 en la columna atributo, porque no hay ningún valor que asignarle. Luego, como en los casos anteriores, sí pasa a la columna febrero 2023, encuentra que sí hay un valor y hace precisamente el mismo procedimiento que ya habíamos visto en los pasos anteriores. De manera general, así funciona esta opción de anular dinamización de columnas. Vamos a ir ahora a Power Query porque allí vamos a ver mejor en acción cómo trabaja y vamos a tener en cuenta otras consideraciones que podemos ver solamente desde el editor de Power Query. Aquí estoy ya en el editor de Power Query y tengo un grupo de tablas, básicamente modelo 01, modelo 02 y modelo 03 es la misma tabla,
simplemente lo tripliqué para que veamos escenarios distintos. Y tenemos una última tabla que es modelo encuesta, que nos va a permitir probar otros elementos de esta opción. De hecho, esta opción de anular dinamización de columnas es muy útil si trabajamos con formularios o con el archivo que resulta de formularios de Google Form o de Microsoft Form. Cuando se hacen encuestas, generalmente estos formularios lo que hacen es que cada una de esas preguntas nos los colocan en una columna y debajo la respuesta, y allí utilizar el anular la dinamización de columnas resulta muy útil. Vamos a ver el primer caso. ¿Y por qué multipliqué los escenarios? Porque cuando nosotros vamos aquí al menú transformar y por acá tenemos la opción de anular dinamización de columnas, nos aparecen tres opciones: anular dinamización de columnas, anulación de dinamización de otras columnas y anular dinamización de las columnas seleccionadas únicamente. Aunque podemos ejecutar estas opciones desde acá, realmente la mejor manera de trabajar con esto es directamente desde la tabla. Lo que tenemos que hacer es entender cómo se hace la selección, y en función de cómo seleccionemos las columnas utilizamos una u otra opción. En este caso, por ejemplo, para el primer escenario, yo voy a seleccionar todas las columnas que tienen como etiqueta o como nombre una fecha. En este caso voy desde aquí, desde el 1 de enero del 2023 al 1 de julio 2023, voy a seleccionar todas estas columnas y dando clic derecho sobre cualquiera de ellas, despliego este menú contextual donde también me aparecen las opciones de anulación. Y en este caso voy a utilizar anulación de dinamización de columnas. Le doy clic. Y miren que acá, tal como veíamos en la explicación anterior, me ha dejado la columna locales, me ha creado una columna atributo donde me ha colocado cada una de las fechas que tenía como encabezados y su respectivo valor. En este caso, si vamos a la barra de fórmulas, podemos ver que básicamente lo que ha hecho es aplicar una función que se llama table.unpivotOtherColumns, donde básicamente ha creado una lista de valores con las columnas que digamos deben quedar fijas, que no se deben mover, y luego ha creado las columnas atributos y la columna valor. En este caso, como es una sola columna que hemos dejado fija, es una lista de un solo valor. Así funciona esa opción, la primera opción que acabamos de ver, que es anular dinamización de columnas. La opción que utilizamos fue anulación de dinamización de columnas. Para recordar, lo que hicimos fue seleccionar las columnas a las que queríamos aplicarle la anulación de dinamización. Vamos a ver en el otro ejemplo el uso de una de las otras opciones que tenemos a disposición. Vamos aquí al modelo 2, es exactamente la misma tabla. Voy a darle clic derecho sobre la tabla locales, sobre la columna locales, perdón, y acá tenemos una segunda opción que es anulación de dinamización de otras columnas. Como lo indica el texto, básicamente al utilizar esta opción lo que vamos a decirle es vamos a anular la dinamización de otras columnas. Esto significa que en este caso lo que tenemos que hacer es seleccionar la columna a la que no le queremos anular su dinamización, le damos clic derecho sobre esa columna y aplicamos esa opción. Le doy clic acá. Miren que el resultado es exactamente el mismo. Tenemos la columna locales, la columna atributo con los encabezados y la columna valor con sus valores. Y si vamos a la tabla de fórmulas,
encontramos que utilizó exactamente la misma función que en el caso anterior. Table.unpivotOtherColumns creó una lista con los nombres de las columnas que no se les va a anular la dinamización y la columna atributo y valor para los valores que correspondan. Básicamente, esas dos primeras opciones utilizan la misma función. ¿Dónde está la diferencia de una y otra? En el proceso de selección. En el primer caso, en el caso del modelo 01, seleccionamos las columnas a las que queremos anularle la dinamización. Y en el modelo 2, lo que hacemos es seleccionar las columnas a las que no le queremos aplicar la dinamización, el anular dinamización de columnas. Básicamente, esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Qué columnas se seleccionan? Y luego, en el modelo 3, vamos a aplicar el tercer caso. Para el tercer caso, vamos a seleccionar las columnas a las que queremos anularles la dinamización. En este caso, selecciono desde esta columna hasta esta, le voy a dar clic derecho y voy a decirle anular dinamización de las columnas seleccionadas únicamente. Voy a darle clic y en efecto obtenemos el mismo resultado. Sin embargo, si vamos a la fórmula, vamos a notar que es diferente. En este caso, está haciendo uso de la función table.unpivot. Y en esta fórmula lo que ha hecho es crear una lista con los nombres de las columnas a las que les estamos diciendo que debe anular la dinamización. Y luego ha creado las columnas atributos, la columna atributo y la columna valor. ¿Cuál es la diferencia entre esta opción y las anteriores? En la opción 1 y 2, en el modelo 1 y 2, donde utiliza la función table.unpivotOtherColumns, sucede que si nosotros agregamos más columnas a nuestro origen de datos, en este caso teníamos desde enero hasta julio, supongamos que agregamos más columnas, cuando lleguemos a este paso de anular la dinamización de columnas, esas columnas se van a anular sin ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí lo que está sucediendo es que le estamos diciendo deja la columna local tal cual como está y todo lo que está después de locales aplícale una anulación de dinamización de columnas. Entonces todo lo que nosotros agreguemos se va a anular tanto en el modelo 1 como en el modelo 2. Pero en el modelo 3 no va a pasar así. En el modelo 3, si nosotros agregamos más columnas, esas columnas se van a quedar igual que como están en el archivo original, en nuestra base original. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí lo que le hemos dicho es que solamente va a anular la dinamización de estas columnas. Por tanto, cualquier columna nueva que se agregue va a quedar tal cual como está, no le va a aplicar esa opción. Entonces, esta es la principal diferencia entre cada una de las opciones que nos ofrece Power Query para esta función. Ahora veamos el caso de la encuesta. En la explicación inicial les mencionaba que no solamente deja una columna fija. Si nosotros tenemos más de una columna a la que no le queremos aplicar la anulación de dinamización, lo podemos hacer. En este caso, les mencionaba también que las encuestas de Google o de Microsoft generalmente almacenan toda la información de esta manera. Digamos que los campos principales, como datos iniciales, nombre, correo, fechas, los coloca en columnas, pero cada pregunta también es una columna. Es decir, si nosotros tenemos 10 preguntas, cada una de esas 10 preguntas
va a ser una columna y debajo va a tener cada una de sus respectivas respuestas. Para un proceso de análisis de datos, evidentemente esa no es la mejor forma de trabajar. Lo ideal es que nosotros en una sola columna tengamos todas las preguntas y enfrente su correspondiente respuesta. En este caso tenemos una tabla que consta de 33 columnas y acá digamos que las preguntas comienzan a partir de acá. Eso significa que estas tres primeras columnas yo las quiero mantener fijas y quiero anular la dinamización de todo lo que está después de estas tres columnas. Para este caso entonces voy a seleccionar estas tres columnas y teniendo estas columnas seleccionadas voy a darle clic derecho y de los casos que ya vimos voy a utilizar anulación de dinamización de otras columnas. Voy a dar clic acá y miren que ahora tenemos, conservo mis tres columnas iniciales, tengo una columna de atributo que contiene todas las preguntas y tengo una columna de valor que en este caso contiene todas las respuestas a cada una de estas preguntas. Aquí tengo para este encuestado, esta primera persona encuestada, tengo todas las preguntas que se hicieron a esta persona con sus respectivas respuestas. Y ya esto es una tabla que si la cargo en Power BI, puedo trabajar mejor mi modelo de datos y obtener ya un reporte con todos mis análisis, con mis elementos visuales, para poder mostrar resultados de esta encuesta. De esta manera opera esta función muy poderosa y muy importante. Espero que te sea de muchísima utilidad. La invitación es a que compartas este video. De esta manera me estarás ayudando muchísimo y también estarás contribuyendo a que otras personas puedan beneficiarse de este contenido. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y a que actives las notificaciones y de esa manera podrás mantenerte al día de cada nuevo contenido que estemos generando. Nos vemos en un próximo video.